La obtención de energías sostenibles es uno de los principales retos a los que se enfrenta la ciencia del siglo XXI. El aumento de la población y de la calidad de vida provoca un incremento de la demanda energética, a la vez que se agotan los combustibles fósiles. Conseguir resolver estas necesidades pasa por encontrar materiales y combinaciones de materiales que puedan proporcionar los dispositivos adecuados para realizar estas funciones. Básicamente se trata de convertir la luz solar en energía útil, ya sea electricidad o obtener un combustible directamente, y después, por supuesto, encontrar nuevos, mejores sistemas de almacenamiento de energía. El grupo de dispositivos fotovoltaicos y optoelectrónicos de la Universitat Jaume I de Castelló desarrolla una investigación pionera a nivel internacional en materiales y dispositivos para la producción y uso eficiente de estas energías limpias. Desde que en 1990 el grupo comenzara a investigar las primeras células solares basadas en nanoestructuras de dióxido de titanio, el campo de investigación de las energías limpias ha vivido un crecimiento exponencial. Luego, a partir, digamos, de 2000, el campo de investigación empezó a crecer de una forma masiva, porque fue cuando todo el mundo entendió que había que buscar alternativas al petróleo. Entonces empezó como una nueva era dorada para la energía solar, que por entonces había sido casi abandonada durante 20 años. Y bueno, nuestro grupo pues, consiguió un renombre internacional participando en descubrimientos de los mecanismos de estas células. Actualmente el grupo está integrado por más de 20 investigadores y mantiene una posición de liderazgo internacional a través de 5 líneas de investigación punteras. Los fenómenos relacionados con el tamaño nanométrico en los materiales de almacenamiento de energía son claves a la hora de orientar la investigación actual hacia una mayor capacidad y rendimiento de las baterías. Hi ha un interès molt gran en la comunitat científica per a l'ús de nanomaterials, de nanoestructures en el camp de les bateries. Una bateria, per a que funcioni bé, ha de poder acumular càrrega, ha de ser durable, ha de poder ciclar-se i, a més, ha de poder treballar a corrents alts. Això és treballar en potència. En la línea de combustibles solares trabajamos en comprender los procesos que dan lugar a la conversión de energía solar en energía química almacenada en un material combustible. Como ejemplo, a partir de recursos prácticamente inagotables y deslocalizados geográficamente, como la luz solar y el agua, podemos obtener hidrógeno como un combustible de manera respetuosa con el medio ambiente. Los materiales semiconductores están en la base de un desarrollo tecnológico sin precedentes desde mediados del siglo XX. Semiconductors són els responsables de l'avanç de l'electrònica, de l'electroelectrònica i de tots els dispositius que tenim ara a l'abast, la part física que tenim, i nosaltres ens centrem en materials que se poden produir a molt baixa temperatura i a molt baix cost, i que a més, per la seva naturalesa o bé per el tamany, bé per la constitució, l'estructura que tenen, aporten alguna altra novetat, com per exemple algun efecte quàntic, com en els punts quàntics, o combinació de materials orgànics i inorgànics, com en les perovskites. Las células solares de colorante obtienen energía eléctrica a través de la combinación a bajas temperaturas de materiales orgánicos e inorgánicos de muy bajo coste. La aplicación de estos dispositivos es muy variada. Lo podemos usar tanto en los tejados de las casas para tener energía eléctrica, o también podríamos aplicarlos en dispositivos electrónicos habitualmente usados por todos nosotros, como las tablets, los teléfonos móviles, y sería una forma de ir cargando nuestros dispositivos sin tener que estar dependiendo de la red eléctrica convencional. El mayor conocimiento del comportamiento optoelectrónico y de las propiedades físico-químicas de los materiales nanoestructurados abre nuevas posibilidades en la obtención de energías, a partir incluso de aguas residuales, pero también en otros campos como el de la salud. Les línies de treball del nostre equip estan centrades
en el desenvolupament de cèl·lules de combustible microbianes en les que utilitzem bacteris per a partir d'aigües residuals produir energia i dipositar els metalls que contenen aquestes aigües i així podem descontaminar-les. La segona línia de treball en la que estem actuant està centrada en el desenvolupament de sensors per a la detecció temprana d'enfermedades neurodegeneratives i en particular l'Alzheimer y el Parkinson. Investigaciones que se trasladan a publicaciones de máximo impacto, libros, conferencias, congresos, docencia, formación de nuevos investigadores y transferencia a la sociedad. Un trabajo que es posible gracias a la pasión por la investigación de un equipo humano con vocaciones científicas más o menos tempranas. De pequeño quería ser James Bond, porque el tipo viajaba, tenía éxito, lo pasaba bien. De menut no tenía ni idea de lo que volia ser, això segur. Todo juguete que caía así en mis manos, pues yo lo abría, lo destrozaba. Astronauta, para empezar, y después siempre creo que he tenido algo de química dentro, porque desde pequeñita entraba en la cocina de mi abuela, siempre me acuerdo, y le cogía todos los ingredientes, los mezclaba, los ponía al horno, los metía al congelador. Y siempre que caía alguna bronca de mis padres. Sí. En el institut ja teníem idea de lo que m'agradava era la ciència i bueno, en ese sentit estic on volia. Y bueno, pues siendo científico pues no es lo mismo, pero realmente se viaja, se participa en ambientes muy interesantes y siempre hay un desafío que no es matar al más malo del mundo, pero sí que uno se siente parte de un desafío, que es resolver cosas que van a ser importantes para el futuro. No, jo volia ser gran. I ara que soc gran, pues, suposo que vull ser menut. I per això pues, també pues, investiguem coses menudes. No? Estem en el món de la nanotecnologia y bueno, pues, conecta el món de lo gran con el món de lo menut. Pero ya no quiero ser James Bond, ahora estoy contento siendo científico.